Acompáñenme en su Biblia, por favor, a 1 Corintios capítulo 1. Hoy nos toca terminar este capítulo y vamos a estudiar los versículos 26 al 31. 1 Corintios capítulo 1. No vamos a leer la porción que ya la leímos hace unos minutos durante la adoración. Pero sí pidamos al Señor su bendición. Oremos. Señor, venimos delante de ti como pueblo tuyo, en este lugar donde tú nos has traído, nos has reunido hoy, para exponer y escuchar tu palabra. Ven a hacernos bien, Señor, que al final de este estudio seamos convencidos de que solo en ti debemos jactarnos. Y que toda la gloria solo pertenece a ti. En Cristo te lo pedimos. Amén. Sin temor a equivocarme, me atrevo a decir que todos nosotros creemos que el fuerte siempre triunfa sobre el débil. Creemos que el fuerte siempre triunfa sobre el débil. Con tan solo responder a las siguientes preguntas, te voy a convencer de que tú eres igual que yo que piensa eso. Si los Estados Unidos le declarara la guerra a uno de los países del Caribe, ¿quién ganaría? Si un karateca cinturón negro se enfrenta a un individuo flaquito que no sabe ni pelear, ¿quién ganaría? Si un ratón se atreviera a retar a un león, ¿a quién se comerían como merienda? Nadie nos lo tiene que probar, hermanos y amigos, el fuerte vence al débil. Sin embargo, en el Evangelio, Dios, en su infinita sabiduría, invierte ese orden. El hijo de una campesina desconocida nace en Belén y su nacimiento parte la historia en dos: antes de Cristo, después de Cristo. Nació en debilidad, pero todavía hablamos en ese sentido. Aquel hombre judío aparentemente débil que fue clavado en una cruz es el Hijo eterno de Dios y el poder de Dios para salvación, pero murió en debilidad. El mensaje simple y despreciado del Evangelio ha estado trastornando a personas, pueblos, países y continentes por casi 2000 años. Pero es un mensaje simple. Y es un mensaje que en sus inicios fue predicado por unos campesinos iletrados, débiles. En el plan de salvación forjado en la mente infinita de Dios, lo débil vence a lo fuerte. Hoy continuamos con nuestra exposición de la primera carta de Pablo a los Corintios. En nuestro último estudio vimos los versículos 18 al 25 del primer capítulo y vimos allí cómo Dios exalta su sabiduría infinita por encima de la sabiduría humana, mostrándonos cómo Él decretó usar el mensaje simple del Evangelio que los sabios del mundo consideran como tontería y locura, para por medio de este salvar a pecadores de eterna condenación. Algo asombroso. En el pasaje que vamos a estudiar hoy, versículos 26 al 31, Pablo le dice a los corintios de la clase de personas a las que Dios salva. Y los usa a ellos mismos como ilustración de la clase de personas a las que Dios salva generalmente. Por eso es que Pablo empieza el versículo 26, y ahora empezamos nuestro estudio, con la siguiente exhortación. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. Detengámonos ahí. Consideren, piensen, analicen el llamamiento de ustedes. Cuando Pablo habla de llamamiento aquí se refiere obviamente al llamamiento eficaz, cuando Dios nos llama para salvación de forma irresistible, pero lo que en realidad Pablo quiere enfatizar con esta exhortación es que él llama a los corintios a evaluar y analizar las circunstancias particulares de cada uno de ellos cuando Dios los llamó a salvación. ¿Quiénes eran ellos en la sociedad? Ese es el punto. Versículo 26, leámoslo de nuevo y completo ahora. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne. Esto de conforme a la carne lo que quiere decir en otra palabra es según los parámetros humanos.
no hubo muchos sabios entre ustedes según los parámetros humanos, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Hermanos, imagínese usted sentado en una sociedad greco-romana donde se le daba suma importancia a la clase a la que uno pertenecía en la sociedad. A cuán elocuente e inteligente uno era. A cuán famoso y reconocido uno era. Unos cuantos allí se consideraban así, elocuentes, personas importantes. Las palabras del versículo 6 debieron haber resultado muy ofensivas para muchos allí reunidos en aquella iglesia. Nosotros lo leemos y suena muy bonito, pero para ellos lo que oyeron a Pablo decir fue: Corintios, ustedes no son tan importantes, ¿no? Eso fue lo que ellos oyeron. Porque en realidad eso era lo que Pablo les estaba diciendo. Y recuerden, todo esto tiene un contexto. No nos olvidemos de que Pablo está tratando con las divisiones en aquella iglesia que se estaban dividiendo por partidismos que se estaban formando en base a quién era su maestro favorito. Su opinión, su evaluación de la gente, de sus maestros, era lo que había traído aquella gran división entre ellos. Y ahora Pablo les está hablando de ellos mismos, de la manera en que ellos mismos se evaluaban a sí mismos y la manera en que realmente deberían evaluarse a sí mismos. Pablo los amaba entrañablemente a ellos, pero él necesitaba decirle estas cosas a ellos para que dejaran de jactarse en sus maestros, en su elocuencia, en sus dones, en su influencia, porque por esto estaban dividiéndose en pedazos. En la sociedad greco-romana, generalmente las personas no ascendían a puestos o a niveles de importancia en la sociedad como sucede en nuestros tiempos y en nuestra sociedad, donde alguien que quizás vino de un campito desconocido en su país, hoy día es el presidente de una compañía, de una empresa muy prestigiosa aquí en los Estados Unidos. La gente asciende. Hay gente que en la providencia de Dios han ascendido a muchos puestos bien altos y de renombre. No era así en la sociedad grecorromana del primer siglo. Generalmente las personas de renombre nacían así. Nacían de una familia de renombre. Heredaban el renombre. Heredaban la nobleza. Si usted no nació entre la nobleza, olvídese de nobleza. Si usted no nació rico, olvídese de riqueza. Por más que aspiraran y desearan, era así, generalmente hablando. No había incentivo para aquellas personas diciendo: déjame irme a Alejandría a ver si estudio en la universidad allá y vengo con mi título a Corinto a ver si me contratan en el palacio del emperador. Eso no funcionaba así. Por eso es que Pablo es bien específico cuando él añade la frase conforme a la carne. Por eso prefiero en este caso la nueva versión internacional, porque lo traduce según criterios meramente humanos. ¿Se entiende mejor? Ellos entendían eso cuando oían conforme a la carne. Nosotros hoy conforme a la carne pensamos en carne. O pensamos en los cristianos que tenemos tiempo conociendo la Biblia, carne en el sentido de la naturaleza pecaminosa. Pero no es de eso que está hablando. Pablo está hablando de los criterios humanos, cómo la gente evaluaba al otro, especialmente en esa sociedad. Según el criterio del mundo, la mayoría de ellos, corintios, eran unos don nadie. Unos don nadie. Veamos brevemente las tres cosas que Pablo dice que ellos no eran, por lo menos para ser fiel al texto. Vamos a ver las tres cosas que Pablo decía que la mayoría de ellos no eran. Porque no era que ningunos eran de la alta sociedad. De seguro lo sabía, porque Pablo no dice todos ustedes no lo son. Él dice muchos no son, con lo que da por entendido que algunos sí lo eran. Él dice no muchos sabios. No hay muchos sabios entre ustedes, corintios. En otras palabras, no hay muchos de ustedes que tienen un alto nivel académico, que son súper inteligentes, que son letrados y que son expertos en alguna materia. No muchos de ustedes son así. No muchos poderosos, también dicen. No son gente de gran influencia en la sociedad. También dice no muchos nobles, literalmente bien nacidos. Porque como le había dicho a ustedes, generalmente la gente era noble según había nacido. No son bien nacidos, era una manera de decirle: ustedes no son nobles.
la gente de sangre azul. Ustedes no son de esos. En resumen, hermanos y amigos, Pablo les dice a ellos: hermanos corintios, ustedes que se están jactando en sus maestros, según su elocuencia, según su conocimiento e inteligencia, Dios en su sabiduría no los llamó a ustedes, no llamó entre ustedes a gente inteligente, rica, ni de influencia en la sociedad. Miren alrededor, señores, les está diciendo Pablo. Miren alrededor. Un corinto mira a la izquierda, ve a un carpintero, ve hacia la derecha y ve a un zapatero. Y mira hacia atrás, que se le había olvidado el que está atrás, y ve un individuo que lo que hace es un alfarero. Pero en ese contexto, esa no era la gente de la alta sociedad. Y sin mencionar los ex-esclavos y esclavos que habían como parte de la membresía. Que eso sí es verdad, que no eran nada importante en la sociedad grecorromana. Es muy probable que cuando Pablo dice que no eran muchos de ellos sabios, poderosos y nobles, es muy probable que haya tenido en cuenta o en mente Jeremías capítulo 9, versículo 23, cuando dice allí el texto: así dice el Señor, dice Jeremías, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Exactamente las tres cosas que Pablo menciona: sabiduría, poder, riqueza o nobleza. Bien, después de decirles a ellos en el versículo 26 de la clase de personas que la mayoría de ellos no era cuando Dios los llamó, en los versículos 27 y 28 les dice qué clase de gente fue la que el Señor le plugo escoger y llamar entre ellos. Y se puede decir entre todos los creyentes en toda la historia. Dice el versículo 27, ahora para explicarles qué clase de personas realmente que Dios llama. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. Si Pablo había dicho algo ofensivo en el versículo 26, en el 27 lo remató. Porque si en el 26 le dice, no muchos de ustedes son sabios, ricos y poderosos, en el 27 le dice, ustedes son un conjunto de necios, débiles, viles y gente que no es. Pero no es que él le está diciendo ello para aplastarlos. Él les está diciendo esto a personas que andaban infladas creyéndose que eran lo que no eran. Él necesitaba bajarlos un poco de esa nube, porque en su orgullo se estaban inflando. Y en su orgullo estaban, y por evaluar a la gente según esos parámetros, estaban evaluando a sus mismos maestros según esos parámetros, gloriándose en ellos. Porque algunos lo que hacen es que de lo que no pueden gloriarse en sí mismos porque no lo tienen, se glorían en una gloria derivada. Se glorían en lo que el otro tiene, pero yo estoy asociado con ese otro que brilla y él me pega un poco de su brillo porque es mi primo, es mi hermano, es mi amigo. Pero eso hay gente que le encanta hablar del primo que tienen, con el cual nunca hablan, pero que es millonario. ¿Entiendes? Nadie sabe quién es, ni ellos mismos tienen su número de teléfono, pero a él le dijeron cuando chiquito que él tiene un primo rico. Y de ahí nos agarramos, la naturaleza del corazón pecaminoso nuestro, ¿verdad? Tanto que nos gusta gloriarnos. Bueno, Pablo les dice estas palabras a ellos, no muy halagadoras, pero muy necesarias. Pablo procura hacerles entender a ellos lo insignificante que ellos eran, no en sí mismos, sino a los ojos de la sociedad. Porque en sí mismos eran hechos a la imagen de Dios, ¿verdad? Y era para que ellos entendieran que Dios no los había escogido a ellos por quienes eran, sino a pesar de lo que eran. Dios los había escogido a ellos no por ser personas dignas, sino a pesar de su indignidad, espiritualmente y aún socialmente hablando. Palabra muy parecida a la que Dios le dice al pueblo de Israel, que tendía mucho el orgullo, en Deuteronomio 7:7, antes de entrar a la tierra prometida, les tiene que recordar a ellos, un momentito, israelitas, yo los he escogido a ustedes, pero no vayan a creerse superiores a las demás naciones. No fue que yo vi algo, bueno, vamos a leer lo que dice el texto, está claro, no tengo que abundar. Capítulo 7, versículo 7 de Deuteronomios. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ustedes, por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos.
Es un versículo que sirve de aguja para explotar una vejiga bien inflada de orgullo. Un globo. Ese versículo, ese texto sirve de ¡pop! Y se desinfla el pueblo de Israel. Ustedes eran los más pequeños de todos los pueblos. Recuerden que uno de los factores que habían estado contribuyendo a las divisiones en Corinto era su manera de pensar, su manera mundana de pensar sobre sus maestros. Estaban evaluando estos siervos de Dios según los criterios de la sociedad elitista en la que vivían. Por eso se fijaban en su elocuencia, su personalidad, su influencia. Por eso comparaban a Pablo con Apolos con Pedro, etcétera, etcétera. Pablo quería que ellos comprendieran que el verdadero valor de ellos como individuos no radicaba en la opinión que la gente tuviera de ellos. ¿Y cuántos no andan en la sociedad y aún creyentes sintiéndose según la gente los haga sentir? Sintiéndose según la gente piense de ellos. Y añorando que se piense de cierta manera de ellos. Y de ahí que algunos caen en la hipocresía, fingiendo ser lo que no son. Fingiendo y queriendo aparentar aún, especialmente en las redes sociales sucede mucho, queriendo aparentar una riqueza y una opulencia que no tienen. No hace mucho se descubrió de una joven que muchos seguían en Instagram. Yo no sé cuántos seguidores tenía, pero tenía muchos seguidores. Toda esa riqueza era ficticia. Yates, mansiones, ropa supuestamente de lujo. ¿Y quién puede verificar que ese trapo valió $2,000? Porque ella lo dice, así somos. En la sociedad que estamos viviendo, una persona tan solo tiene que pararse detrás de un podio, un púlpito, lo que sea, o ponerse detrás de un micrófono y decir, se ha comprobado por unos estudios, y nadie confirma cuál estudio es. Nadie pregunta. Si apareció en el internet y dijo estudio, hay que creerlo. Pero Dios nos habla en su palabra y no lo creemos. Así somos. Así de superficiales y de ingenuos somos en nuestra generación. Y esta gente también estaba siendo influenciada por su generación, por su sociedad, en cuanto a la manera en que se veían a sí mismos y a la manera en que veían a los maestros que el Señor les había dado. Ahora, no fue, hermanos, debemos aclarar que no fue que Dios escogió gente insignificante socialmente porque Él quería, porque Él pensaba que esos serían los únicos que iban a recibir el mensaje del Evangelio. Cualquiera puede pensar eso. Claro que el Señor tiene que escoger gente insignificante, iletrada, ignorante, porque ¿quién más va a recibir como válido y como digno de confianza el contenido de la Biblia? No es por eso. Pablo le dice claramente cuál fue el propósito. Dios tenía un propósito en todo ello. Pero vamos al versículo 27 y 28. Sino que, es decir, contrario a lo que ustedes quizás piensen, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Nos habla de propósito, ¿verdad? Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. Pablo dice que Dios había escogido y llamado a gente insignificante en la sociedad como ellos, con el propósito de avergonzar a la gente importante del mundo. No porque haya algo malo en sí de ser una persona de la nobleza o rico en sí, porque hay personas ricas a las que el Señor ha salvado. ¿Quién, según la Escritura, fue el hombre más rico del mundo? Salomón. Dios tuvo misericordia de él. Y ha habido otros también en la historia que han sido personas prósperas, porque así el Señor lo ha permitido. Pero generalmente no son esas personas a quienes el Señor llama, no son esas personas generalmente que vienen al Señor. ¿No dijo el Señor Jesucristo que más fácil es entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos? Y recuerden, ese ojo de la aguja es literalmente un ojo de una aguja, no es una puerta que por ahí anda por el internet, que es una puerta que le llamaban aguja. Eso no es verdad. Esa es otra de las mentiras que la gente lee, cree y comparte. No tuviera sin sentido. El Señor está haciendo una hipérbole, una exageración con el fin de comunicar una verdad poderosa.
El ojo de una aguja, eso es pequeñito, ni un hilo, hasta los hilos es difícil atravesar por esos hoyos. Imagínense un camello. Cuando la Biblia usa el verbo avergonzar, nosotros tendemos a pensar en hacernos pasar una vergüenza. No, generalmente en la Biblia avergonzar significa humillar o castigar. Humillar o castigar. Yo creo que Pablo aquí lo está usando en el sentido o como sinónimo de humillar. Y en este sentido, al Dios escoger y llamar a gente despreciable según el criterio de la sociedad, humilla el orgullo de los que se creen mejores por ser sabios, poderosos e inteligentes. Los aplasta en ese sentido. Y nos dice, tú que tanto te glorías porque eres inteligente, poderoso y de renombre, he aquí como Dios le ha dado el regalo más valioso y eterno a uno que es inferior a ti, según tu opinión. Y cuando él muera, irá a la gloria y tú a la perdición. Eso es aplastante. Dios los humilla al darles por gracia a los que son unos don nadie, lo más glorioso y valioso, el Señor Jesucristo. Y a los arrogantes los deja con aquellas cosas materiales y temporales que ellos idolatran y que perderán para siempre. Esta realidad de Dios escoger a los más insignificantes en la sociedad lo vemos hasta en el Antiguo Testamento. Aunque no tenemos tiempo para dar muchos ejemplos, pero solamente mencionar dos. Por ejemplo, Ana y María, en su alabanza al Señor, reconocen esta misma realidad. En su oración, que se recoge en las Escrituras. De ahí que ellas hablan de cómo Dios es aquel que levanta al pobre del polvo. Levantar significa exaltar. ¿Pero a quién exalta? Al pobre. No por ser pobre en sí. Es porque Dios se deleita en obrar de esa manera. Para que nadie se jacte. Recuerden que ese es el punto. Y ese es el título del sermón. Y también hablan de cómo le quita a los poderosos sus tronos y exalta a los humildes. Porque ellas se consideraban, y lo eran en la sociedad, gente humilde, simple. Claro, todo esto tiene que entenderse en un sentido espiritual también. Fíjense que Pablo no le dice a los corintios que Dios humilló a los sabios, poderosos y nobles, quitándole su sabiduría, poder y nobleza y dándosela ahora a los corintios. No es así. Estamos hablando de un sentido espiritual. Ellos siguieron siendo lo que eran los corintios, siguieron siendo lo que eran aún después de que la gracia de Dios los alcanzó para salvación. No fue que ahora ellos vinieron a ser lo que no eran. Ahora, hay una pregunta muy importante, hermanos, que debemos hacer para no desviarnos del tema central que Pablo viene tratando en estos versículos que hemos estado estudiando, que es el tema de las divisiones, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué relación existe entre todo lo que Pablo ha dicho hasta ahora y el problema de las divisiones que él viene tratando? Si no hacemos esa pregunta, nos vamos a perder. Y yo voy a dejar que un comentarista lo explique al citarlo. P. Lampi, creo que se menciona su nombre, dice él: cuando se proclama el mensaje de la cruz y por medio de este acto se funda una iglesia, la sabiduría y el poder humano no contribuyen nada en ello. La gloria la recibe Dios. Ese es el punto que Pablo quiere, la realidad que Pablo quiere que ellos entiendan. Corintios, así como ustedes no son de la nobleza, no son famosos, no son reconocidos, nosotros tampoco, Corintios. Si esta iglesia se fundó donde ustedes hoy son parte de ella, no fue por la elocuencia de Apolos, no fue por el conocimiento y experiencia de Pablo, ni fue tampoco por el trasfondo ni la experiencia de Pedro. Fue por Cristo. Eso es lo que él le quiere enseñar a ellos. Pues bien, si aquellos hermanos no eran parte de la crema innata de la sociedad greco-romana, sino todo lo contrario, y si Dios deliberadamente los había escogido y llamado a ellos, que eran nada ante los ojos del mundo, ¿había en todo esto un propósito principal? La respuesta es que sí, lo había. Y de esto es que Pablo nos habla en los próximos versículos. Versículo 29. ¿Para qué? Es decir, todo esto que Dios ha hecho, de cogerlas a ustedes a pesar de su insignificancia,
para humillar a aquellos que son de importancia en la sociedad, para que nadie se jacte delante de Dios. Ese es el propósito principal, Pablo les dice a ellos. De todas las epístolas de Pablo, esto es algo que me enteré recientemente mientras estudiaba, de todas las epístolas de Pablo, en las que él más habla de jactarse, de la jactancia, es en sus 2 epístolas a los Corintios que tenemos. Se ve que esta gente tiene un problema serio con eso, con la jactancia, con el gloriarse, con el creerse alguien, siendo en su gran mayoría nada en la sociedad, fíjense. Ahora debemos aclarar, hermanos, que el jactarse o el gloriarse puede ser bueno como puede ser malo, dependiendo del objeto en el que nos gloriemos o jactemos. Por ejemplo, el gloriarnos en nosotros mismos es lo que se conoce como orgullo. Y la Escritura nos dice en Filipenses capítulo 2 que no hagamos nada por vanagloria. Que no hagamos nada para gloriarnos en nosotros mismos, o después que lo hagamos no nos gloriemos en nosotros mismos. El gloriarnos en las personas es otro pecado también, porque es robarle la gloria que le pertenece a Dios y dársela a la gente. Reconocimiento de algo que alguien haya hecho es otra cosa. Darle la gloria que le pertenece a Dios a una persona es otra cosa. De ahí que Pablo también le dice a ellos más adelante en el capítulo 3, versículo 21, que nadie se jacte en los hombres. Y en la segunda epístola, capítulo 5, versículo 12, él habla allí de aquellos que se jactan en las apariencias. Pero hay un gloriarse y jactarse que es piadoso, que es agradable al Señor. Por eso, por ejemplo, en las Escrituras encontramos que el creyente se gloria en su esperanza. Romanos 5:2, por medio de quien también hemos obtenido entrada por medio de la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. El creyente también se gloria en Dios por su salvación. Capítulo 5, versículo 11 de Romanos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Y también nos gloriamos en Cristo. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne o en nosotros mismos. ¿Ven la diferencia? No todo gloriarse es pecaminoso, hay un gloriarse que es piadoso. Y en nuestro texto ahora Pablo les exhorta a ellos a gloriarse en Dios, pero no en maneras tan directas como los pasajes que acabo de leer. Pero en el versículo 30 él dice, mas por obra suya, por obra de Dios, estáis vosotros en Cristo. Pero por obra suya están ustedes en Cristo. Ustedes no están en Cristo por ser nobles, no están en Cristo por ser de renombre, no están en Cristo por ser personas reconocidas en la sociedad, sino por obra suya. No por Pablo tampoco, no por Apolos, no por Pedro ser tremendo predicador, no, por obra de Dios. Era por obra de Dios que gente necia como ellos, necia según la sociedad, era por la gracia de Dios y por la obra de Dios que gente necia como ellos podían humillar a los sabios de este mundo. Era por obra de Dios que gente débil como ellos podían avergonzar a los fuertes del mundo. Ahora es verdad que nadie puede ni debe jactarse en la presencia de Dios porque todo procede de Él y es para Él, ¿verdad? Amén. Pero eran ellos en verdad, los corintios, estos creyentes, gente despreciable que no valía nada. Era eso lo que Pablo les estaba diciendo. Bueno, a los ojos de la sociedad en la que ellos vivían, claro, no valían nada. Eran unos don nadie. Pero por ellos encontrarse en Cristo delante de Dios, eran amados con un amor eterno. Hay una gran diferencia. Versículo 30, miren lo que Pablo les dice. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Corintios, ustedes no tienen nada a los ojos de la sociedad, pero en Cristo lo tienen todo. Amén. Eso es lo que le está diciendo. Pablo les recuerda a ellos de quién es el autor de la salvación. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús.
Pero Él también les dice que nuestro Señor Jesucristo vino a ser sabiduría de Dios para nosotros. ¿Sí? Para nosotros los necios, sabiduría de Dios. El mundo ve al Señor Jesucristo como un tonto y su mensaje como una tontería. Pero Dios aplastó la sabiduría humana haciendo que Él viniera a ser para nosotros sabiduría de Dios. Sabiduría que conduce a la salvación. El Cristo crucificado vino a ser la manifestación de la sabiduría infinita de Dios. Sabiduría que Dios da a conocer por medio de la iglesia. Por eso en Efesios 3:10 Pablo dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestes. A esos demonios que están en contra de Cristo y de su iglesia, por medio de la obra de salvación que Dios ha hecho por medio de Cristo y nos ha formado una iglesia, en ese contexto de iglesia y vida de iglesia, lo que el Señor ha hecho y hace entre nosotros es un constante proclamar de la sabiduría infinita de Dios aún a los principados y potestades en las regiones celestes. Esa sabiduría infinita que el mundo ridiculiza, nosotros la tenemos en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y en qué especialmente se ve que Cristo se hizo la sabiduría de Dios para nosotros? Al ser Él nuestra justificación, santificación y redención. Y Pablo cierra esta sección que hemos estudiado citando de nuevo Jeremías 9, cuando dice en el versículo 31, para que tal como está escrito, este es el propósito final, lo principal, el que se gloría en el Señor. Porque hay un gloriarse, como dije, que es piadoso. Entonces dice Pablo, no se gloríen en la gente, que nadie se gloríe en ninguna cosa, que nadie se gloríe en su conocimiento, su estatus. Si se va a gloriar, gloríese únicamente en el Señor. Bien, hermanos, estos son los puntos o argumentos que Pablo le presenta a ellos al tratar con este tema de las divisiones que estaban habiendo entre ellos. Ellos tenían que dejar de poner su mirada en sus maestros. Recibir su ministerio, sí, pero dejar de mirarlos y de ponerlos en un pedestal como estaban haciendo. Por eso tenían que dejar de evaluarlos según los criterios de aquella sociedad elitista y sobre todo tenían que dejar de dividirse por ellos. La mirada de ellos tenía que estar únicamente en aquel que en su soberanía los había escogido, los había llamado y los había redimido, no por quienes ellos eran, sino a pesar de quienes ellos eran. Pues bien, hermanos y amigos, ¿qué aprendemos de lo que hemos estudiado? Ustedes también podrían contribuir un paquetón de cosas que mientras han estado oyendo la enseñanza, seguro el Señor les ha ido hablando a sus propios corazones, porque hay muchas aplicaciones aquí. Nos vamos a limitar a 2 para nosotros los creyentes y 1 para aquellos que no conocen al Señor. En primer lugar, hermano, en Cristo, gloriémonos únicamente en Cristo. Gloriémonos únicamente en Cristo. Yo espero que tú hayas visto ese mensaje en este pasaje que hemos estudiado, porque está claramente expuesto ante nuestros ojos. Si es verdad que a los ojos del mundo nosotros somos despreciables, insignificantes y unos don nadie en la sociedad. Si es verdad que los paparazzi no se amontonan a la puerta de nuestras casas, ¿tú tuviste que hacerle así a los paparazzi esta mañana para venir para acá? Yo no sé si tú, pero yo no. Ni uno había, ni escondido detrás de un árbol sacando fotos. Nadie nos tuvo que abrir la puerta de nuestro Rolls Royce cuando llegamos aquí al hotel, ¿verdad? Esta mañana desayunaste caviar. Será huevari, salaminari, pero no caviar, no. Quizá algunos de nosotros solamente lo hemos visto en foto. Una vez alguien me dio a probar caviar del barato. Sabía a rayo. No, nadie nos sirvió caviar a nosotros. Tampoco nuestras decisiones en esta semana han afectado naciones completas, ¿verdad que no? Solamente han afectado a nuestro núcleo cercano, nuestra familia, nuestro trabajo, etc. Pero por la gracia de Dios estamos en Cristo y no hay nada que sobrepase ese inmenso honor. El mundo seguirá viéndonos como unos tontos, pero sabemos que somos tontos escogidos por gracia. El mundo nos seguirá viendo como unos débiles, pero sabemos que somos débiles escogidos y llamados.
Nos seguirá viendo como unos despreciables, pero sabemos que somos amados en Cristo desde antes de la fundación del mundo. La opinión de las personas sobre nosotros por ser cristianos no cambia la realidad de lo que somos en Cristo. Hay gente que nos podrá aplastar con sus palabras, nos podrá tratar y lo logrará muchas veces de humillarnos con sus palabras, herirnos con sus palabras, pero ahí no está nuestra definición y nuestra identidad. Eso lo determina Dios. ¿Quiénes somos en Cristo? Tiren palabras, insultos, por más saliva que salgan de esa boca, estamos en Cristo y somos amados en Él. La pregunta es si tú lo crees. La pregunta es si tú lo crees y si tú te alimentas por la fe de esa realidad al punto de que tu corazón se anime y se goce en el Señor a pesar de tus circunstancias. Tendemos a vernos y evaluarnos según la gente piensa de nosotros. Claro, estoy hablando cuando piensan de nosotros como cristianos, porque si tú en tu trabajo eres un irresponsable y piensan que tú eres un irresponsable, no es por ser cristiano que te dicen eso, es por ser irresponsable y tú tienes que enmendar tus caminos y glorificar a Cristo en tu trabajo y arreglar tu problema para que en todo adornes la doctrina de Cristo. Pero eso es otro tema. Por eso nuestra jactancia no está en nosotros mismos, hermanos, sino únicamente en Cristo. Porque por más necios que nos vean cuando nos miden según los parámetros de este mundo, que es enemigo de Dios, nos gloriamos en decir que en Cristo Él es nuestra sabiduría. Sabiduría que nos reveló al único verdadero Dios. Sabiduría que nos condujo a la salvación. Sabiduría que nos guardará hasta el final. Por ello, solo nos gloriamos en Cristo, quien es nuestra justificación, según el texto. Es decir, Él nos ha cubierto con su justicia perfecta y por eso somos aceptos delante de Dios. Él es nuestra santificación. Por eso el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, porque ese dominio el Señor lo quebrantó cuando nos salvó. Él es nuestra redención, es decir, nos compró con su preciosa sangre y nos llevará a la gloria. Y por ello toda la gloria sea dada a Dios. Gloriémonos únicamente en Cristo. Segunda aplicación, aprendamos a evaluar los siervos de Dios según los parámetros bíblicos. Aprendamos a evaluar los siervos de Dios según los parámetros bíblicos, que fue el propósito por el cual Pablo le dijo estas palabras a estos hermanos. No olvidemos que lo que Pablo le dice en los versículos 26 al 31 es con el fin de llevarlos a ellos a entender que no debían evaluar a sus maestros según los parámetros del mundo. De hecho, todo el que los evaluara a ellos según esos parámetros llegaría a la conclusión de que ellos son un grupo de gente insignificante. Ellos lo sabían. Bueno, si ellos seguían usando esos criterios para evaluar a los maestros, iban a seguir haciendo distinciones en función a elocuencia, capacidad intelectual, profundidad teológica, etc. Y esto iba a seguir causando divisiones entre ellos, como ya había estado sucediendo. Hermanos, este texto nos prohíbe a nosotros gloriarnos en los maestros que el Señor nos ha dado. Reconocer los dones que el Señor le ha dado es otra cosa. Gloriarnos en ellos, prohibido por este pasaje. Nuestros pastores o maestros son los que son por los dones que Cristo le plugo darles a ellos y por lo tanto la gloria se la debemos a Él, el que los dio. Amén. Y no a ellos. Nosotros sí agradecemos sus esfuerzos para enseñarnos fielmente la palabra de Dios. Les agradecemos a ellos y tenemos la oportunidad de decírselo personalmente cuando Dios los usa como instrumentos para nuestra edificación. Pero nuestra identificación con ellos o nuestro aprecio por ellos no debe basarse única y principalmente por lo muy conocido que sean, sino por su fidelidad a la palabra de Dios al exponerla. Obviamente por su vida primeramente, pero estoy hablando de aquellos cuyas vidas ni podemos ni ver muchas veces. Lo único que escuchamos son sus sermones. Ahora, debo decir también que el hecho de que al Señor le plazca darle notoriedad a un siervo suyo no es razón tampoco para nosotros descartar a ese hombre u hombres por ese mismo hecho. En otras palabras,
el hecho de que sean muy conocidos no debe llevarnos a nosotros a decir, no lo oigamos, no le prestemos atención porque es demasiado conocido. No. Ese es un argumento que no tiene base ni fundamento en las Escrituras. El que sean muy conocidos por predicar fielmente la palabra de Dios en sí no es malo. Lo malo sería que la gente los siguiera y los promoviera a pesar de no ser fieles a la palabra de Dios que exponen. Ese sí sería un problema. Por lo tanto, en vez de criticarlos llamándolos celebridades, mejor reconozcamos los dones que Cristo le plugo darles a ellos y que no nos quiso dar a nosotros, y nutrámonos de la exposición fiel de la palabra que nos dan. Amén. Eso es reconocer con humildad esos dones que Cristo nos ha dado, beneficiarnos de ellos. Me temo, y esto es una opinión personal, que la tanta crítica contra estos siervos de Dios, estoy hablando de lo que sabemos fielmente predican la palabra de Dios y la viven, me temo que la tanta crítica puede ser señal de celos y envidia al estos hombres eclipsarnos a nosotros. Es curioso que nadie llama a Spurgeon una celebridad, a pesar de que este hombre es mucho más conocido que todos estos siervos de Dios que conocemos en la actualidad. A ninguno de los siervos de Dios que conocemos en la actualidad y que muchos escuchan en las redes sociales, a ninguno se le llama el príncipe de los predicadores, únicamente a Spurgeon. Pero nadie envidia a Spurgeon, porque Spurgeon está muerto y nosotros no tendemos a envidiar los muertos, sino los vivos que nos eclipsan. Ese es el problema. Cambiemos nuestras críticas por acciones de gracias, porque es Cristo la cabeza de la iglesia que nos ha dado estos siervos suyos para nuestra edificación. No nos gloriemos en ellos, pero tampoco los evaluemos según los criterios humanos, y mucho menos los envidiemos según nuestros corazones carnales. En tercer lugar, amigo inconverso que nos visitas o nos escuchas, no sigas creyéndote más sabio que Dios. Que estamos hablando de sabiduría y que Dios nos escogió a nosotros y nos llamó a nosotros, y tú puedes hacer una encuesta aquí y hay profesionales aquí y hay diferentes niveles socioeconómicos, claro, siempre lo va a haber en cualquier iglesia, pero aquí nadie sale en los periódicos, aquí nadie es famoso, pero hay un problema con aquellos que todavía no están en Cristo, y es que muchas veces su problema, entre otros, es que se creen más sabios que Dios. Mi exhortación a ti es, no sigas creyéndote más sabio que Dios. Dios diseñó el evangelio y la salvación de tal modo que se viera con toda claridad la inmensa, infinita sabiduría de Dios. El Dios que en su sabiduría colocó la tierra a la distancia exacta que necesita estar del sol para nuestra subsistencia. El Dios que en su sabiduría colocó a cada planeta en su respectiva órbita. Es el mismo Dios que manifiesta su sabiduría infinita por medio del mensaje del evangelio que tú hasta ahora has despreciado, porque lo ves como un mensaje más apto para gente ignorante y tonta. No para ti que eres tan intelectual y tan inteligente. En ese sentido que digo que tú quizás eres uno de los que rechaza el evangelio porque te crees superior intelectualmente a la simpleza y tontería del evangelio. ¿Quieres entender por qué la mayoría de los cristianos somos gente común y corriente en este mundo? ¿Tú quieres entenderlo? No es porque el mensaje del evangelio sea tan tonto y simple que solo los ignorantes y los pobres lo reciben. No, el plan de salvación que Dios diseñó es uno que aún los ángeles del cielo admiran y quisieran conocer más de él. Y tú no te comparas en conocimiento y sabiduría e inteligencia a un ángel de Dios. Ellos lo consideran algo que escapa a su entendimiento. La razón por la cual la mayoría de nosotros somos, en tu opinión y tus valores, unos tontos, unos débiles y gente despreciable e inadaptada social, es por lo que dice nuestro texto. Dios diseñó la salvación de tal modo que no quede duda de que Él no salva a nadie por su valor intrínseco, sino a pesar de su insignificancia e indignidad moral. Porque es una salvación por gracia.
Y de esta manera es que Él humilla a los que se exaltan a sí mismos creyéndose más sabios que Dios. Dios escogió a gente como nosotros para demostrarte a ti que la salvación no se obtiene por inteligencia, ni por dinero, ni por esfuerzo humano, sino por pura gracia, por el favor inmerecido de Dios. Es un regalo de Dios. A diario Dios avergüenza a los sabios de este mundo que con toda su supuesta sabiduría se creen que saben en realidad cuál es el problema principal del ser humano. Creen que la gente puede cambiar con tan solo adquirir conocimiento. Pregúntale por ahí a la gente. ¿Por qué hay tanto racismo y una gente de una raza se desprecia a otra? Ignorancia. Falta de conocimiento. El conocimiento, la educación es el salvador, en otras palabras. Dele más instrucción a la gente y la sociedad va a cambiar. Pero hoy día tenemos más información que nunca y más medios para difundir esa información que nunca. Y la maldad sigue en aumento. Y los crímenes que se cometen hoy, muchos de ellos ni se cometían antes. Y más fácil se cometen muchos de esos crímenes. El odio, la violencia, el racismo, las drogas no son productos de la ignorancia, son productos de nuestro pecado. Y eso no se desaparece con más conocimiento, eso desaparece con la gracia salvadora de Cristo. Amén. Mira a tu alrededor y dime si lo que ves en la sociedad es verdadera sabiduría. Dime si ese irrespeto, falta de respeto a la autoridad que tú ves en muchos jóvenes en nuestra sociedad, si eso es realmente falta de conocimiento. Dime si la promiscuidad sexual que hay a nuestro alrededor es falta de eso. Pero el Dios que nos ha dado ese mensaje, entre comillas, tonto del Evangelio, usa ese mensaje para salvar y transformar pecadores. De modo que el que antes odiaba a la gente, hoy no la odia, sino la ama. El que antes era violento, hoy es manso y humilde. Y no tuvo que tomarse ninguna droga. El que antes era un adicto a la sustancia, hoy no se deja dominar por ellas. Porque Dios le ha dado el poder para huir de esas cosas. ¿Y qué de los poderosos de este mundo? ¿Con cuánto poder se sienten cuando un doctor les dice a ellos que les quedan unas cuantas semanas para vivir? ¿De cuánto les vale su fama, su dinero, su renombre? Cuando la vida se les escapa de las manos. Se desesperan. Se vuelven locos porque viven sin Cristo y sin esperanza. Pero qué diferencia es aquellos débiles a quienes Dios salva por la gracia de Cristo, con cuánto valor enfrentan la muerte y las vicisitudes de la vida. Muy diferente a aquellos que están sin Dios y sin esperanza. Pero nosotros somos los tontos. Pero el Evangelio es una tontería, pero una tontería muy eficaz. Una tontería poderosa en las manos de Dios. Las parejas cristianas no se suicidan lanzándose juntos por la ventana de un edificio, uno de esos rascacielos como sucedió en Manhattan. 2 doctores se lanzaron juntos por las tantas deudas que tenían y no soportaban el estrés y todas las presiones que tenían. Pero sin esperanza, obviamente, no tienen a Cristo, se lanzaron. No, los creyentes, aun cuando vienen situaciones difíciles, económicas, están confiados en aquel que les ha dicho, estar quietos y saber que yo soy Dios. Y eso lo sostiene. Porque el Señor también les da la fe para aferrarse de su palabra. Mi amigo, ¿eres más sabio que Dios? No seas como los inteligentes, ricos y gente famosa de este mundo que desprecia a Cristo y su mensaje porque se ven por encima de él. Es infinitamente mejor ser uno de los necios y débiles y despreciados de Dios que ser una persona a quien todo el mundo quiere sacarle una foto, pero que terminará en el infierno sin Cristo. Mi amigo, humíllate a los pies de Cristo, es mi llamado a ti en esta mañana. Amén. Humíllate a los pies de Cristo y deja de hacerle la guerra a Él. Deja de creerte bueno porque no lo eres, ninguno lo somos. Deja de creerte más sabio que Dios porque no lo eres. Humíllate por medio de la fe y el arrepentimiento. Amén. Hazte necio para que por la fe en Cristo vengas a ser verdadera y eternamente sabio. Hazte débil para que por medio de la fe vengas a ser poderoso en Él. Hazte despreciable por medio de la fe para que venga a Él a hacerte a ti precioso a los ojos de Dios. El Dios que ha diseñado la salvación de esta manera
Es un Dios cuyo amor es eterno. Un Dios que se deleita en perdonar y rescatar a pecadores perdidos, culpables y confundidos, como tú y como yo. Se goza en darles en Cristo todo lo necesario y lo que no merecen. Perdón de todos sus pecados, eterna salvación. Pues mi amigo, pon tu confianza en Cristo y serás salvo hoy. Amén. Permítame concluir citando a un comentarista, Dr. Daniel L. Akin o Akin, no sé cómo se pronuncia bien. Una cita que resume todo lo que hemos visto, básicamente. Está proyectada ahí. Los don nadies de la tierra ahora pueden convertirse en los don nadie del cielo, porque el gran alguien del cielo vino para los don nadie de la tierra. Su debilidad se convirtió en nuestra fortaleza. Su necedad, entre comillas, se convirtió en nuestra sabiduría. Su pérdida se convirtió en nuestra ganancia. Su crucifixión se convirtió en nuestra salvación. Así que gloriémonos grandemente y que nuestra jactancia sea en nuestro Señor. Gálatas 6:14 lo resume perfectamente. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este glorioso pasaje en el que tú nos aplastas pero a la vez nos levantas. Al llevarnos a ver quiénes somos a los ojos de este mundo, pero también quiénes somos en Cristo delante de ti. Gracias te damos por darnos en Cristo todo lo contrario a lo que merecemos por nuestros pecados. Gracias por tu misericordia, por tu favor inmerecido en Él. Ayúdanos, Señor, a recibir con gratitud de corazón a aquellos hombres a quienes tú has dotado de gran sabiduría y de poder en las Escrituras, para fielmente exponer esa palabra y enseñárnosla. Oh Señor, que no solamente los conozcan los muchos que le conocen, sino que mucho más sigan escuchando la palabra predicada por ellos, mientras ellos se mantengan proclamando fielmente tu palabra, viviendo conforme a ella. Señor, líbranos y guárdanos de la envidia ministerial. Ayúdanos a no mirar a estos siervos con ojos llenos de celos, sino con corazones humildes, reconociendo tu bondad para tu iglesia en los tiempos de hoy. Que en medio de un pueblo que perece sin conocimiento, haya siervos tuyos proclamando fielmente tu palabra. Debería ser razón para regocijarnos en ti por tu misericordia y tu amor. Señor, sigue levantando hombres que fielmente proclamen tu palabra, sin temor a nadie. Ven, Señor, y transfórmanos por esa palabra. Te pedimos esto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.